Hola, ¿cómo están gentes de YouTube? Hoy les traigo un video que es la continuación del video donde hablé de un virus que me había infectado las memorias USB, que es este que ven en pantalla, y sí, vengo a ejecutar el virus Win32Grenam.a y su variante Win32Grenam.ba. MSR que viene los dos incorporados, y es que hice un descubrimiento de este virus y también lo llama worm, bbs/agent.f. AMTB, y yo creo que son estos archivos BBS lo que se dice por separado, pero de todas maneras en el video dirá todo, así que corre video de una vez. Bueno, para empezar, he guardado este virus en Terabox, además ni por el chiras no voy a compartirlo en la página y ni tampoco en el blog para que vean que yo no subo estas cosas, ya que sé que son perjudiciales y yo tengo un máximo de decencia para esto de la seguridad de mi página, pero si habrá alguien que quiera el virus, pues envíame un mensaje por Discord en privado para así enviarles el virus, pero eso sí, usando con responsabilidad y que no vaya a aparecer el ingenuo que se esté quejando de mí sobre esto, por lo cual de una vez les aviso eso. Además que lo ejecuten en una máquina virtual, por lo cual espero que lo hayan entendido. Ok, el WinRAR no había podido descomprimir el archivo, por lo cual tengo otro método que es el 7zip, por lo cual aquí iré a descomprimirlo. Bueno, esta es la carpeta del virus llamada Windows USB, y adentro de esta se encuentra lo que había dicho antes, pero esta vez de manera completa, además que la carpeta posee el resto de los archivos, que no estaban en aquel video debido a que los había borrado con el USB Disk Security ya que me los detectó, y son los archivos BBS ya que los archivos script de CMD no me los detectó, por lo cual ahí se ve completamente. Además esta carpeta Windows USB se incrusta en la carpeta acceso público ubicada en la carpeta de usuario en la unidad C. Y como tengo aquí en la carpeta de descargas, lo paso a la carpeta constituyente ya que pienso que este virus se propaga en algunos programas de ciber y yo no sé si será así. Además el archivo Windows Script Post está sano y no tiene problema ya que no está vinculado a otro computador como esclavo que creo que esté infectado ya. Además eso es lo que me sucedió y supongo que este virus sigue siendo activo, sobre todo para los que tienen el archivo Windows Script Post. Además que este archivo puede ser algo molesto cuando eliminen el virus, por lo cual es mejor eliminar el Windows Script Post que está en la carpeta System32, además que les dejo un video en la descripción en cómo hacer eso para evitar molestias de ese archivo, ya que te va a seguir diciendo que te falta cualquier script de cualquier archivo que conforma el virus. Bueno, aquí ya lo estoy pegando ya que el primero fue un error de parte mía debido a que lo pegué como acceso directo y ahora lo pego como carpeta. Ok, ya estando la carpeta aquí, pues voy a entrar a la carpeta para ejecutar el virus, ya que como dije pienso que este virus se introduce gracias al programa de ciber, ya que eso supongo, pero ojo, no hablo para difamar a los ciber y esas cosas ya que me salvaron en los momentos que no tenía computador, pero de todas maneras esa experiencia me marcó sobre este virus. Bueno, aquí voy directo a abrir el administrador de tareas, para ver si hay unos cambios relacionados al virus, ya que, según lo que me acuerdo es que cuando yo introducía la memoria USB de pronto el CMD empezaba a abrir más procesos y ralentizar el computador y este virus se iría introduciendo en la memoria USB. Además les tengo que decir que yo voy a descartarlo de la USB ya que no tengo USB para pruebas y menos ya que este maldito virus me va a impedir sacarla y es capaz que la memoria USB se dañe y aparezca el temido mensaje de protección contra escritura y no se pueda formatear, por lo cual voy a descartar eso sobre la introducción de la memoria USB para evitarme ese problema ya que se puede estar dañando como dije. Después de un rato finalmente lo encontré y se llama OS de ventana de consola y es este proceso el que se duplica cuando tienes una memoria USB insertada en el computador, pero por ahora no han ocurrido anormalidades de este proceso. Después de un rato finalmente lo encontré y se llama OS de ventana. Después de un rato finalmente lo encontré y se llama OS de ventana de consola y es este proceso el que se duplica cuando tienes una memoria USB insertada en el computador, pero por ahora no han ocurrido anormalidades de este proceso. Bueno, aquí voy a ejecutar un payload de los archivos que conforman este virus para ver si logran producir un cambio en específico del comportamiento de la máquina virtual. Ok, el primero que voy a ejecutar es el de USB y como era de esperarse, me lo rechazó ya que creo que se trata de que no tengo insertada una memoria USB, por lo cual paso al siguiente que es el archivo AC, y tampoco no funciona debido a que no tengo ninguna memoria insertada y me salta un error también. Ok, paso al archivo chpdll y tampoco no funciona, por lo cual paso al siguiente archivo que es pide.
Y tal parece que ejecutó algo, por lo cual iré a inspeccionar si ocurrió alguna anomalía. Bueno, yo pienso que eso se verá más tarde ya que aún se están ejecutando. El siguiente que voy a ejecutar es el Inquide, por lo cual le voy a dar doble clic para ver qué anomalías da este archivo BBS al sistema operativo. Tal parece que el proceso de los de ventana de consola abrió otro proceso por lo cual ya se está ejecutando en la máquina virtual. Y ahora tenemos otros procesos de OS de ventana de consola ejecutándose por lo cual tenemos en total 4 procesos. Y volvió a disminuir a solo 2 procesos de OS de ventana de consola. Ahora iré a volver a inspeccionar para saber qué cambios empezó a hacerle a la máquina virtual este virus ya que aún sigue en 2 procesos de los de ventana de consola. Qué extraño, no puedo ingresar a la carpeta de documentos. Y ni tampoco las demás carpetas ya que no puedo ingresar. Pero la carpeta de música sí me dejó ingresar. Vuelvo a documentos y veo que aún no me deja entrar. Bueno, creo que voy a cerrar el explorador ya que se está volviendo bastante lento y yo creo que es por culpa del virus, aunque también creo que se trata de las actualizaciones del sistema. Dios, esta máquina virtual cada vez está mucho más lenta y va a peor ya que el virus se está apoderando del sistema operativo y más las actualizaciones están empeorando el rendimiento. Qué lento está el explorador. Hasta que al fin abrió el explorador por completo, por lo cual voy a seguir revisando si está todo en orden. Tal parece que el explorador se bloqueó por lo de la lentitud del equipo. Al fin se recuperó el explorador, por lo cual voy a ver si hay anomalías aquí debido a que se ralentizó mucho el explorador. Ahora sí me deja entrar a las carpetas que no había podido ingresar que son las carpetas de descargas, documentos e imágenes ya que cada vez que ingresaba a estas carpetas se ponía lenta la máquina y no ingresaban, pero ahora sí dejan. Y otra vez se congeló el explorador.
Bueno, ya volvió el explorador de archivos. Ok, ya habiendo revisado el explorador de archivos, y además de tanta ralentización del explorador, pues lo cierro y voy a ver el administrador de tareas, para saber si ha ocurrido algunos cambios, y el comportamiento del OS de ventana de consola. El OS de ventana de consola volvió a la normalidad a ser un solo proceso. Y de ahí no hay más anomalías. Bueno, lo único raro que veo es que hay más procesos de Microsoft Edge, que son como 5 procesos ejecutándose. Y el de OS de ventana de consola sigue estando en un solo proceso. Del resto no hay ninguna anormalidad. Bueno gentes, yo creo que voy a actualizar el sistema operativo para quitarle un peso de encima para que no se vuelva tan lento como está, por lo cual aquí voy a proceder a darle una actualización para quitar esto. Además es raro que no me deje ingresar el Windows Update ya que estoy tratando de ingresar, pero no puedo. Ni modo ya que no sale el Windows Update. Bueno, voy a ver de nuevo el administrador de tareas, y tal parece que sigue sin presentar anomalías. Voy al explorador y sigue estando intacto. Bueno, voy a ejecutar el virus, pero esta vez desde la carpeta de descargas. Ok, voy a darles doble clic a los primeros que empecé. Parece que el USB sigue saliendo este error, aunque no sé si esto se tratará de configurar el Windows Script Host o hacer algo con el archivo, pero de todas formas debería ejecutar la payload para el Windows Script Host, y yo creo que aquí falló este virus. Ahora voy a volver a ejecutar pide para ver si llega a aparecer algo. Y como era de esperarse apareció este error. Voy a volver a ingresar al administrador de tareas para saber si ha ocurrido un cambio breve. Bueno, hasta ahora nada en el administrador de tareas. Ok, algo pasó y es que me abrió la ubicación para abrir algo en un navegador, así que voy a dar clic a Microsoft Edge para abrir esto de ahí.
el OS de ventana de consola todavía sigue estando normal como se ve ahí. Ok, voy a seguir esperando otras payload del virus, por lo cual voy a quitar las actualizaciones de encima para ver si se mejora este sistema operativo en velocidad, debido a que las muérganas actualizaciones empiezan a poner mucho más lenta la máquina virtual, así que me voy a poner a hacer eso. Vaya, parece que se abrió el navegador a ver qué muestra. Bueno, me dirige a la página de ads.ly, que ahora se llama Linkvertice ya que fue cambiada, además dentro de esos archivos BBS que se encuentra una payload que te redirige a la web de ads.ly, por lo cual aquí lo tienen, además que esta web está predeterminada ahora, debido a uno de esos archivos BBS. Bueno, una vez terminado esto, iré actualizando la máquina virtual y sí, sé que esto llevo diciendo esto mucho de actualizar, pero de todas formas ya había abierto una payload del virus, en este caso el de ads.ly, que ahora se llama Linkvertice en el navegador, por lo cual ya en serio iré actualizando la máquina virtual para después pasar con lo siguiente y terminar con el video, así que ya voy a hacerlo, por lo cual dentro de poco pausaré el video. Vaya, se quedó pegado el Windows Update, pero de todas maneras iré reiniciando ya la máquina virtual, por lo cual pausaré la parte de la actualización para después continuar cuando esté iniciado el Windows, para saber si hubo más anomalías de este virus, así que nos vemos allá. Listo, ya reinicié la máquina virtual, además que se actualizó, junto al cambio del fondo de pantalla que le puse y junto a lo ligero que se puso el Windows 10, así que iré a ver el virus para saber si ha ocurrido con las payload del virus, si han tenido cambios de comportamiento y después veremos su interior a ver lo que contiene. Bueno, voy a volver a ejecutar el ASS, y nada, ya que sigue saliendo este error. Esperen un momento ya que necesito actualizar el escritorio. Ok, ahora procederé a analizar cada archivo del virus con ayuda del blog de notas, ya que me percaté que no tengo instalado el Notepad++ en la máquina virtual, por lo cual no me queda de otra que hacerlo de esta manera. El primero que voy a analizar es el CSPDLL, que se nota a leguas, que es una script de CMD, por lo cual voy a pasarlo al blog de notas, para que vean lo que contiene, y esto es lo que contiene. Parece que esta script es la encargada de poner el virus y cambiar las aplicaciones de la memoria, para reemplazarlas por archivos infectados del virus, y colocar los archivos verdaderos en una carpeta llamada US123, 57, 58, para después ocultarlo, y eso me ocurrió a mí. Y no funciona ya que no hay USB conectada. Además que el Windows Defender me detectó el archivo DLL, y creo que eso se va a ver el nombre que le pusieron, por lo cual le voy a hundir clic a esto.
Esto lo acabé de decir en la introducción del video sobre el nombre de esos BBS, aunque de todas maneras lo voy a salir permitiendo para que no se me elimine. Bueno, voy a analizar en el blog de notas el CP System DLL que se nota a leguas, que es una script de CMD para que vean lo que contiene y esto es lo que contiene. Vaya, este archivo tiene complejidad en cómo decir las cosas, pero supongo que esto es para dar órdenes al resto de archivos que contiene el virus. Mierda, accidentalmente cerré el blog de notas por lo cual lo vuelvo a abrir. Ahora voy a volverle a dar doble clic al InKIDE para ver que sale y nada XD. Bueno, ahora voy a ver lo que contiene el InSystemd en el blog de notas para que vean lo que contiene y esto es lo que contiene. Parece que este archivo es el causante del ads.ly y del cambio de web predeterminada. Y hablando del rey de Roma, se me abrió el Microsoft Edge dirigiéndome a la página de ads.ly que ahora se llama Linkvertice como se ve ahí. Aunque no sé si este archivo que es InSystemd estaría conchavado con el anterior archivo mencionado que es el InKIDE mandándole instrucciones. Ahora voy a analizar en el blog de notas el NPS System DLL a ver lo que contiene y esto es lo que contiene este archivo. Vaya, otra complejidad XD, pero ya fuera de bromas, este archivo es el que da la orden a estos archivos que se ve en estos comandos, mencionando a shtasks.exe que es un archivo y comando del sistema operativo Windows que interactúa con el programador de tareas, permitiendo a los usuarios y administradores crear, eliminar, consultar, modificar, ejecutar y finalizar tareas automatizadas. Y por último voy a analizar el archivo USB System DLL para ver lo que contiene y esto es lo que contiene este archivo. Viendo los comandos que contiene este archivo, pues la conclusión al ver esto, pues yo digo que este archivo se encarga de duplicar el virus para que se introduzca sea un disco duro o la USB y si esto me dio muchos problemas con mis memorias USB. Ahora como conclusión y es que voy a abrir el Windows Defender para ver los nombres que le ha dado el antivirus, además de las descripciones por supuesto. Ok, ya estoy en el Windows Defender y ahora voy a protección contra virus y amenazas y luego en amenazas permitidas ya que este sitio se ve el nombre bien y no otras partes del antivirus. Bueno, estos son todos los nombres dados por Windows Defender a los archivos BBS del virus, así que voy a hundir el primero que dice Trojan. Script/uacattack.bml para ver qué es o lo que dice los detalles, por lo cual voy a permitir a que me acceda a ello y ya se vieron XD. El segundo es el backdoor, bsb/agent por lo cual voy a ver los detalles, permitirlos y estos son, además que es el primer backdoor que veo. El tercero es el Trojan, bbs/agent amtb por lo cual voy a ver los detalles, permitirlos y estos son. Según lo que dice este troyano ejecuta comandos de un atacante. El cuarto es el Trojan, bad/agent amtb por lo cual voy a ver los detalles, permitirlos y estos son. Otro troyano que ejecuta comandos de un atacante según lo que dice ahí en los detalles. Y el quinto es el worm, bbs/agent.f amtb por lo cual voy a ver los detalles, permitirlos y estos son. Ok, dice que este programa es peligroso y se propaga automáticamente a través de una conexión de red y yo creo que gracias a ese archivo BBS se propagó por vía de control de ciber eso supongo. Ok, y como final voy a decirles algo con respecto a Windows Script Post, y es que este archivo es el causante de que este virus se propague o se autoejecute por lo cual es mejor eliminar ese archivo del Windows Script Post ya que en serio, te va a molestar con los mensajes de error que yo había dicho antes, por lo cual permítanme ir a donde está el Windows Script Post donde se ubica que es el System 32.
Bueno, para no matarme buscando el Windows Script Post en el System 32, pues lo voy a escribir como se dice aquí, que es WScript aunque de manera incompleta, pero aquí apareció por lo cual lo voy a ejecutar como administrador para ingresar. Y este es el Windows Script Post, para que lo conozcan y como dije, es necesario eliminarlo por lo cual les voy a dejar un tutorial de cómo hacerlo si estás padeciendo con este virus ya que esto me sirvió y ya no me volvió a molestar. Y bueno gentes, esto es todo el video del día de hoy. Además, como dije antes, si habrá alguien que quiera el virus, pues envíame un mensaje por Discord en privado para así enviarles el virus, pero eso sí, usando con responsabilidad y que no vaya a aparecer el ingenuo que se esté quejando de mí sobre esto, por lo cual de una vez les aviso eso, además que lo ejecuten en una máquina virtual por lo cual espero que lo hayan entendido y bueno, esto es todo el video con respecto a este virus y espero que este video no tenga problemas con YouTube ya que me costó en hacerlo y espero que esto no esté en mal los términos, así que YouTube, no me moleste el video por favor y que no se vuelva a repetir como la vez anterior. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbete y comenta que es gratis, además no olviden darle a la campanita para que YouTube verifique cuando yo suba un nuevo video, además en compartir el video para que más gente lo mire, no olviden visitar mi Twitter, X, mi página web, además del blog por supuesto y mis canales de otras páginas que están viendo aquí en pantalla, les vengo a decir que ya está activado los supers o super gracias para quien quiera donar de cualquier valor ya que eso se acepta en el canal y eso se verá en la moneda local de su país, pues en este caso en Colombia que es el peso colombiano y en el super o super gracias se puede donar desde 4.000 pesos colombianos hasta 1.000.000 de pesos colombianos, que es la máxima donación que da el super o super gracias por lo cual cualquier valor monetario es aceptado en el canal y eso dependerá de la moneda local del país en donde están ustedes, además no olviden visitar mi Patreon por una suscripción en los valores asignados ya que me da flojera decirlos aquí en el video, pero de todas maneras los pondré aquí en pantalla para que lo vean y además, si quieren comunicarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para comunicarme con ustedes y bueno, esto es todo el video y hasta la próxima, los saluda Frank969RP, y hasta el próximo video gentes, saludos.